Ya. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido buen descanso el 18. ¿Ya? La clase de hoy día o la reunión que tenemos hoy día más que nada está enfocada a la primera guía de aprendizaje. Recuerden que tienen plazo para, creo que según esta semana, ¿ya? Y para el lunes 28, para los quienes todavía no han podido, o sea, los que tienen que ir a dejar presencialmente la guía, ¿ya? Recomendaciones, para los que fueron a buscar la guía, pueden enviarla por fotos, ¿ya? Con tal que estén bien enfocadas la foto, me la pueden enviar y no hay problema de eso, ¿ya? Para que no se vaya a pegar el pique al colegio innecesariamente. Ya se les va a avisar cuando se entregue nuevamente la guía número 2, que también va a ser evaluada. ¿Ya? Esta guía, como pueden apreciar, desde ahora en adelante nosotros vamos a evaluar según nivel de logro y porcentajes. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, Delgadillo obtuvo un 90%, ¿ya? Y aparte de eso, eso corresponde a que su nivel de logro fue muy bien, ¿ya? Pero también existe la ocasión de que pueden tener notas rojas, ¿ya? O insuficiente, menor al 59%, ¿ya? Con 60 es por decirlo así, un 4. Arriba de 60 están en azul, bajo de 60 están en rojo. Y la no entrega de la guía también corresponde a una nota roja, ¿ya? En este caso vendría siendo la mínima. A menos que tenga algún tipo de excusa que se pueda validar el hecho de por qué no la haya entregado, ¿ya? Chicos, consultas hasta el momento, ¿no? Ya, seguimos entonces. Si bien siempre leo los objetivos de aprendizaje, que en este caso tenemos el aprendizaje espera 1, el 2 y el 3, y estos son los indicadores de evaluación. Ya en base a esto nosotros nos regimos para poder evaluarlo y entregar los contenidos. Y acá lo importante también que son los objetivos de evaluación. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Que ustedes aprendan, en este caso, a aplicar parámetros de corte a una pieza cónica mediante el estudio de casos siguiendo información técnica, ¿ya? Y tenemos seleccionar instrumentos de medición adecuados para el control dimensional de una pieza, mecanizada de acuerdo a información técnica, ¿ya? Entonces, lo que hemos estado viendo anteriormente en cuanto a lo que es el cálculo del ángulo del cono, y le aplicamos lo que es en base a la control dimensional de las piezas. Ya, dicho esto, estas son las instrucciones. Tienen que venir, tienen que leer estas instrucciones y enviar a mi correo, el que aparece acá abajo, ianibaz64@gmail.com. Si no lo puedo enviar por correo, me lo envía a mi WhatsApp. ¿Ya? Esas son las dos opciones de enviar el trabajo. Eh, Voy avanzando rápidamente, ¿ya? Si tienen dudas o consultas, levantan la mano, pero a lo que quiero llegar es la actividad final, ¿ya? Estuve viendo torneo cónico, ¿ya? Hemos hablado bastante de este tipo de torneo, que es un tipo mecanizado, que se puede realizar en el torneo convencional en base a ciertos parámetros, ¿ya? Acá lo importante es tener los valores que aparecen en el plano, diámetro mayor, diámetro menor y el largo. En base a eso yo calculo su ángulo y lo programo, o sea, lo ajusto en el carro transversal, en chariot, suelto los pernos y coloco el ángulo que yo deseo, ¿ya? Y con eso yo genero el ángulo que me solicitan en el plano. También hablamos de los parámetros de corte, que son importantes para la ejecución de trabajo: velocidad de corte, la velocidad de avance, profundidad de corte y los RPM. Esto no lo voy a repetir porque esto ya lo he hablado hartas veces, pero en estos cuatro valores son importantes, ¿ya? Si bien son parecidos, por ejemplo, velocidad de corte y velocidad de avance, pero tienen su significado y qué es lo que lo diferencia, ¿ya? Luego de eso, esto se trabaja en base a tabla, ¿ya? La RPM se calcula, pero la velocidad de corte y la velocidad de avance lo entregan tablas. Como pueden apreciar acá, en base a si es que yo quiero realizar una operación de desbaste,
por ejemplo, la velocidad de corte para un acero con alto contenido de carbono va a ser 15, pero si yo quiero hacer un acabado, mi velocidad de corte va a ser 25. ¿Qué va a determinar esto? Que yo al calcular las RPM para este valor va a variar, ¿ya? Por ejemplo, para el desbaste va a ser 15, pero para el acabado va a ser 25. Lo que quiere decir que acá me dan unas mayores RPM que en este caso de 15, ¿ya? Lo mismo para el avance, ¿ya? Por ejemplo, el acero suave, para el avance, el desbaste es de 0,3 a 0,6. ¿Cuál utilizo? Siempre el menor, ¿ya? Dependiendo del contexto operacional. Y para el acabado va a ser 0,1, ¿ya? Y esto también es importante. ¿Ya? Solamente se sitúa según el material, que se lo entregan en el, por ejemplo, en el plano, y lo que yo quiero hacer, desbaste o acabado, ¿ya? Después veamos lo que es la profundidad de corte del material, ¿ya? Y esto depende del material a mecanizar y de la herramienta, cuánto es la profundidad de corte en milímetros que yo puedo sacar en una pasada, ¿ya? Y solamente leer la tabla de 1,2 a 4, les recomiendo, bueno, tienen que estar dentro del rango, pero siempre empezar por el menor, ¿ya? Después de esto tenemos el cálculo de RPM, ¿ya? Para realizar el cálculo de RPM se debe utilizar la siguiente fórmula, el cual es la velocidad de corte, ¿ya? Que ustedes determinan por la tabla según el material, por 1000, ya que es una constante, dividido pi, que es 3,14, por el diámetro de la pieza que estén trabajando. Ejemplo, una pieza de largo 100, diámetro 40, y realizan en base a esto, Rodrigo, borre eso, me aparece el nombre que enrolla ahí. Aparece en cuanto a la velocidad de corte de desbaste, ¿ya? Para su desbaste y para su avance, ¿ya? Y también la velocidad de corte de acabado y la velocidad de corte de acabado que aparece acá, ¿ya? O sea, cada una corresponde a cierto valor según el material que estemos trabajando, ¿ya? Y luego se calculan las RPM, por ejemplo, para las de desbaste, lo que cambia es la velocidad de corte, ¿ya? En este caso es 20, pero para el acabado son 50, ¿ya? Entonces van a dar velocidades distintas. Si ustedes no le dan velocidades distintas es porque quizás en algo se equivocaron o algo hicieron mal, ¿ya? Y hay que entrar a revisar. Guíense con este ejemplo, muy importante, ¿ya? Para este cálculo. Después hablamos del tornillo cónico, ¿ya? Los accesorios que se utilizan para mecanizar, tanto en el plato universal, la contrapunta, el carro auxiliar, carro transversal y los pernos que son los que generan el anclaje acá y los cuales permiten colocar los grados, ¿ya? Luego de eso vimos el cálculo del ángulo torneado, ¿ya? El cálculo entrega según el plano, yo tengo que ver cuál es el diámetro mayor, cuál es el diámetro menor. Lo voy a explicar. Por ejemplo, tenemos un cono, ¿ya? Y este tiene un largo, esto tiene un largo, esto tiene un diámetro menor. Uy, escribe pésimo esta cuestión. Y esto tiene un diámetro mayor, ¿ya? Entonces, yo según este plano, por ejemplo, esta parte de acá mide 30. Y esto de acá mide 20. Y el largo, no sé, son 50, ¿ya? Yo ingreso estos valores, serían 30 menos 20 partido 2 veces el largo, ¿ya? Si yo resuelvo esto, me debería dar 30 menos 20 dividido 2 veces el largo, que son 50, y esto me da un valor de 0,1, ¿ya? Y ese valor que me entrega ahí, yo lo tengo que buscar, en este caso dio 0,1. Ese valor que entrega ahí yo lo tengo que buscar y asociarlo según el valor de la tangente a un ángulo, ¿ya? Lo voy a borrar acá.
fijarse los decimales chicos, por ejemplo, en algunos casos, ¿ya? Les puede dar 0,01, que es totalmente distinto a que le dé 0,1, ¿ya? Miren, por ejemplo, si a mí me dio 0,1, quiere decir que es ese valor y el ángulo es ese, 6 grados, ¿ya? Pero si a mí me hubiese dado 0,01, es este valor, son totalmente distintos. Y ese es su ángulo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y no vayan a generar algún error en cuanto a eso, ¿ya? Muy importante eso, chicos, ¿ya? Identificar cuántos ceros hay después de la coma. Chicos, ¿dudas, consultas con esto? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No hay dudas? ¿Consultas? Ya. Luego de esto, ya, bueno, dijimos que habían dos opciones de calcular esto según la tabla trigonométrica y lo otro es en base a una constante que se calcula, ¿ya? Em, por ejemplo, acá dice, supongamos que quieres saber el ángulo torneado de la siguiente pieza, ya me entregan el diámetro menor, diámetro mayor, el largo, empleamos la fórmula que aparecía allá arriba, y en este caso entrega que el valor es 0,2. ¿Ya? Yo al buscar ese valor en tabla, me va a entregar que para el valor 0,2 yo debiese utilizar aproximadamente 12 grados. ¿Ya? Pero también existe la opción que es multiplicando por 57,3, que es una constante el cual entrega el ángulo automáticamente. Ya este en el caso cuando usted no tenga estas tablas, pues puede llegar y multiplicar el valor por 57,3. ¿Ya? Se dan cuenta 11,46 y se puede aproximar, dependiendo. ¿Ya? Luego de esto, habla de algo muy importante que es la resolución y el rango. ¿Ya? La resolución como concepto es la mínima medida que se puede medir en un pie de metro y el rango es cuánto es lo que yo puedo llegar a medir. ¿Ya? Después de eso hablamos del método de la medición, ¿ya? Esto ya lo hemos visto en medición. Este es un pie de metro con precisión de 2 centésimas de milímetro y en el cual ustedes tienen que buscar el nonio y según la regla graduada, cuál es la línea que coincide. Para este caso yo cuento dónde se encuentra el 0, en este caso se encuentra pasado el 1, ¿ya? O cuántas rayas hay antes del 0, hay una, entonces sería 1, y voy viendo acá, sería 22, 24, 26, ¿ya? Porque cada rayita equivale a 0,02 milímetros. Por lo tanto, si yo voy sumando esas cantidades de rayitas, en la raya de acá yo deseo tener 1,26 milímetros, ¿ya? Como aparece acá, explicación de cómo medir en este caso con precisión de 2 centésimas de milímetro, y esta es la tradicional, que es 5 centésimas de milímetro, ¿ya? Acá serían, se cuentan las rayas antes del 0, 1, 2, y se busca cuál es la línea que coincide en base a el nonio en milímetros y la regla graduada. En este caso serían 2 milímetros, 55, 2,55 milímetros, ¿ya? Una pequeña explicación de los pasos y esto es lo que quería llegar, la actividad, ¿ya? La actividad se presenta un plano, ¿ya? Que es un cono, se podría decir, no sé, se puede asociar a la contrapunta de un torno, ¿ya? En el cual tiene un diámetro mayor, ¿ya? Tiene un largo característico y en el cual se va a trabajar. Piden calcular la velocidad de corte de acabado, velocidad de avance de desbaste y la velocidad de corte de acabado, según los valores de la tabla y lo que aparece acá, ¿ya? Después de eso, pide completar la siguiente tabla con los datos que se pide, el desbaste, el acabado, y después vienen preguntas a continuación, describe con tus palabras los accesorios del torno que utilizarías para mecanizar la pieza del plano de fabricación. Eso aparece en la guía,
y acá calcular el ángulo propiamente tal en base a tablas trigonométricas y la fórmula que el resultado lo multiplico por 57,3. Luego de eso, viene una opción que dice, marca con una X cuál de los siguientes piedímetros utilizarías para realizar el control dimensional de la pieza. Además, justifica tu respuesta. ¿Por qué un piedímetro de precisión de 2 centésimas o uno de 5 centésimas de milímetro? ¿Cuál es la diferencia y por qué escojo uno en vez del otro? Y ahí ustedes tienen que justificar. Eso es la primera nota que ustedes van a tener para el módulo de torneado, ¿ya? Chicos, dudas, consultas que les puede haber surgido en este caso. Recuerden, esto es muy importante, que esto no se entrega acá. Hay una hoja de respuesta que está en la página del colegio, ya abajito donde está esta guía, dice hoja de respuesta. Ahí ustedes adjuntan todas las respuestas que aparece acá, ¿ya? Eh, Esa sería la forma de entregar la guía, ¿ya? Para que sea de manera más ordenada y poder revisar mucho más rápido todos los contenidos. Eso chicos, si no hay duda o consulta se pueden retirar. Ya, yo voy a dejar de grabar. Denme un momento.